Bien, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Ha comenzado la sabatina de Daniel. Nuestra nave de los sábados acaba de desatracar y emprender su viaje, pudiéramos decir que por mares tranquilos. A pesar de que, bueno, hay siempre algún otro alborotador que ha querido pescar en agua revuelta y sacar su provecho, pero bueno, de eso ya sabemos que hay unos cuantos en este mundo. Toda esta gente que está loco porque en Cuba se desate la violencia, que está en una guerra civil, que la sangre corra a ríos por nuestra tierra. Toda esa gente que siembra el odio donde quiera que están. Pero que nosotros, por supuesto los cubanos, donde quiera que estén, en cualquier lugar del mundo, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, para que estas cosas no ocurran en nuestro país. Y para que nuestro país no termine en un baño de sangre provocado por ese enemigo eterno que ha intentado tantas veces poner de rodillas a este pueblo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de muchísimos temas, sobre todo de nuestro tema central que hemos hablado, hemos anunciado muchísimo en días anteriores. Sucede una cosa que es fundamental. No pudimos salir al aire el otro día, el miércoles, a las 8 de la noche, como habíamos prometido. Primero pasaron algunas cosas, o sea, poca gente conectada, por además la conexión fue fatal. Traté de salir en vivo utilizando esta historia de la APN, ¿no? Es la VPN nueva que tenía, pero la VPN no funcionó en este caso. Funcionó en otra oportunidad, pero ese día no quiso funcionar y por lo tanto no pudimos conectarnos, que fue un desastre, no se pudo hacer lo que queríamos. Además, estaba usando StreamYard, una variante de StreamYard gratis, y la variante de StreamYard esa parece que la he usado tantas veces, me dijeron que no grababa los videos no se quedaban grabados en StreamYard, por lo tanto no se conservaban. Y como yo tengo un público que mayoritariamente ve estos programas después de las directas, no lo ven en vivo, sino lo ven grabado después, no tenía ningún sentido no poder dejar grabado ese programa, así que regresamos a la posición anterior, estamos haciéndolo como siempre lo hemos hecho. Vamos a mantener los horarios como están, sábado a las 2 de la tarde y los miércoles a las 8 de la noche voy con todo. Y les estoy anunciando un espacio nuevo que vamos a hacer. Vamos a hacer un espacio breve los viernes que se va a llamar Café Cortico, que es para dar noticias breves, interesantes, en cuestión bien rápida, en lo que menos tiempo podamos emplear. Solamente el tiempo que nos demore tomarnos una taza de café. Por eso se llama Café Cortico. El café piccolo, como le dicen los italianos. Y ese va a ser el tiempo que va a durar para nosotros la emisión de este programa de noticias rápido, veloz, para informar de lo último que ocurre en el mundo. Y entonces, bueno, hoy, el día de hoy, vamos a hablar exactamente de cine de Hollywood, los vínculos del cine de Hollywood con la CIA, el gobierno estadounidense, cómo se fue gestando este vínculo del inicio. Dije que íbamos a dedicar varios programas a este espacio. Y bueno, los invito a ustedes hoy a conversar sobre este tema que considero de suma importancia para entender la guerra cultural que se nos hace. La guerra que se nos hace, que es una guerra implacable, una guerra que lleva adelante una gran potencia mundial contra un pequeño país, y lo que mucha gente no acaba de entender, contra un país postcolonial que pertenece a todo este circuito de países postcoloniales, antiguas colonias, y que nos siguen viendo de esa manera, y que ha cometido el terrible pecado de la insumisión al imperio, que ha cometido el pecado de no subordinarse al imperio, que ha cometido el pecado de mantenerse firme, y eso no nos lo van a perdonar nunca. O sea, jamás el amo perdona al esclavo que se libere, jamás perdona al esclavo que se libere, que además sea inteligente y que sea capaz de progresar. No se lo van a perdonar nunca, como no nos han perdonado nunca en estos años nuestras ansias de soberanía y de libertad. Pudiéramos vivir en paz, pudiéramos vivir como buenos vecinos,
pudiéramos cooperar en muchísimas cosas, pero no son esas las intenciones del imperio, porque la soberbia de los imperios está expresada en este tipo de acción. No nos van a perdonar jamás querer ser libres, querer ser soberanos, pero además ser inteligentes, ser capaces y querer salir adelante. Por eso hacen todo lo posible por entorpecer nuestro paso, por entorpecer nuestro desarrollo, para que no podamos demostrar de lo que somos capaces los cubanos. Pero bueno, hay mucha historia por escribir todavía. Veremos al final cuál va a ser el epílogo de toda esta historia de innecesario enfrentamiento. Se los invito a empezar el programa hoy. Nos vemos. Yo soy Raúl Antonio Capote, recuerden, periodista de Granma, escritor, profesor universitario y amigo de ustedes, que nos vemos todos los sábados en esta sabatina para hablar de diversos temas, pero sobre todo para defender a Cuba. O sea, queridos amigos, vamos a dar inicio a nuestro programa de hoy. Bien, queridos amigos, como les decía, vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de cine, el vínculo del cine estadounidense con el gobierno, con servicios especiales norteamericanos. El vínculo este es bien estrecho. Desde el mismo surgimiento del cine hubo una estrecha relación entre el gobierno de los Estados Unidos y los servicios especiales en la promoción de la imagen del capitalismo estadounidense. Pero yo creo que hay un momento que ese vínculo se afianza, que llega a convertirse en una alianza con todas las de la ley, y es un momento de la historia de Estados Unidos cuando es electo presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson. Woodrow Wilson es un presidente que llega al gobierno haciendo campaña a favor de la paz en un pueblo que no quería entrar en la guerra. Recuerden que estaba la Primera Guerra Mundial andando y el pueblo estadounidense no tenía interés alguno en participar en la guerra. Incluso había fuertes corrientes pacifistas en los Estados Unidos que se oponían a la entrada de Estados Unidos a la guerra. Y este presidente, Woodrow Wilson, que estaba interesado, junto con los grandes consorcios estadounidenses de la época, en entrar en la guerra por las ganancias que esto podría significar, pues se ve precisado a cambiar este estado de cosas. Cómo cambiar la manera de pensar de los estadounidenses, cómo cambiar la forma en que ellos veían la entrada en la guerra de su país. Y no se crea la Comisión Krill. La Comisión Krill crea una comisión o comité de información pública con el fin de revertir esa situación. Fíjense ustedes si fue efectivo el trabajo de la Comisión Krill, que en 6 meses lograron cambiar las preferencias del pueblo por la paz hacia una casi histeria de guerra. Este es el momento que se está dando inicio también en los Estados Unidos, que está surgiendo. Hay una incipiente industria de relaciones públicas donde hay un personaje muy interesante, del cual vamos a dedicar un programa. Creo que sería interesante dedicar un programa a Eduardo Luis Bernays, que va a ser uno de los integrantes de esta comisión, un hombre que va a ser el padre de la propaganda moderna, como le dicen, y que va a jugar un importante papel en la comisión para lograr que esta campaña tenga éxito y que ese pueblo pase de ser un pueblo pacífico en un pueblo guerrerista dispuesto a ir a la guerra como sea. El CPI movilizó a la industria del cine norteamericana para apoyar al esfuerzo bélico de los Estados Unidos. Y este hombre, a través de la ingeniería del consenso, logró resultados formidables. Pudiéramos hablar de este señor, de Bernays, de algunas de las cosas que hizo, ¿no? Que logró para tener este éxito. Y podemos poner algún ejemplo de las cosas que hizo en su momento, o sea, porque le dicen el padre de las relaciones públicas, cosas interesantísimas que va adelante, cosas audaces que va adelante. Le vamos a dedicar un programa a eso. Pero le voy a hacer una historia, creo que le voy a hacer una anécdota breve de este hombre. Bernays, en un momento determinado, la industria cigarrera en Estados Unidos estaban pasando por una crisis tremenda. Hablan con él para hacer una campaña que permitiera aumentar las ventas de cigarrillos en los Estados Unidos. Y Bernays se da la tarea, comienza a elaborar
todo el plan para comenzar a actuar, a llevar adelante su campaña. Y se le ocurre una idea genial, vamos a decirlo así. En ese momento el movimiento feminista en los Estados Unidos estaba en un momento de auge extraordinario. Una cosa que era muy mal vista en Estados Unidos y en el mundo era que las mujeres fumaran en público. O sea, una mujer que fumara en público era automáticamente objeto de crítica, era meramente considerada una persona, bueno, detestable, casi una prostituta. O sea, era un pandemonio en lo que se armaba si una mujer sacaba un cigarro en público. Era casi un atrevimiento. Y él les vende a esta gente la idea de fumar como un desafío a la actitud machista de prohibirle fumar. Y había una persona que había utilizado una frase de la cual Bernays se apropia, que era antorchas a la libertad, o sea, cigarros como antorchas a la libertad, cigarros como acto de liberación, cigarros como protesta contra el machismo. Y se prepara un desfile enorme, creo que fue un día de Acción de Gracias, un día de Pascua, no recuerdo exactamente bien el día, cuando vamos al programa de Bernays lo vamos a precisar. Y ese día él le propone a las feministas marchar, cuando pasen frente a las cámaras, sacar un cigarro y encenderlo, encender las antorchas de libertad. Hacen toda una campaña de desafío al machismo a través del uso del cigarro, del acto de fumar en público. Aquello fue un éxito. Realmente se logró el efecto que se esperaba. Pero lo interesante de esto es que las cigarreras lograron ganancias millonarias y conquistaron un nuevo sector del mercado. Conquistaron un nuevo sector de consumidores de cigarrillos al cual no habían podido llegar hasta ese momento por todas las razones estas que hemos enumerado. Pero que al ocurrir este desafío, esta ruptura, pues inmediatamente miles de mujeres comenzaron a fumar y comenzaron a fumar en público, se volvieron adictas al tabaco y se volvieron consumidoras del tabaco. Esta era una de las geniales ideas de Edward Louis Bernays, que además nada más y nada menos que sobrino de Sigmund Freud, y que utilizó muchos de los descubrimientos de su genial tío en la fabricación de consenso y en sus actos de propaganda, o sea, en el ejercicio de las relaciones públicas, en el ejercicio de la propaganda, para moldear conciencia, para influir sobre las emociones de la gente, para construir consumidores, que era el papel fundamental que él va a jugar con las empresas norteamericanas. En aquel entonces va a ser su gran negocio como publicista, vender no solamente la imagen del capitalismo, porque trabajaba para el gobierno estadounidense, era miembro de la Convención Krill y siempre trabajó con el gobierno estadounidense, sino que además de eso, para vender los productos que la industria producía, fabricaba. Y para mí, te digo, el toque de gracia de él, el toque clave de él fue la ingeniería del consenso. Esto de lograr el consenso alrededor de las virtudes del capitalismo estadounidense va a ser una tarea que va a asumir este hombre con perfecta aliación con, con el gobierno norteamericano y en el cual va a obtener resultados indiscutiblemente excelentes. Pero en esa época de la Convención Krill, no solamente se utilizó de todas estas cosas que Bernays o sea, prometió y que hizo y que llevó adelante. O sea, hubo cosas muy interesantes. Yo recuerdo que uno de los elementos que se usó en esa época para promover la campaña de guerra fueron los 5-Minute Men. O sea, eran hombres, 5 minutos, eran hombres que tocaban una puerta para llevar un mensaje. Cuando la gente abría, le soltaban un mensaje a favor de la guerra. ¿Usted que espera para alistarse en el ejército de los Estados Unidos para enfrentar al ogro alemán? Un mensaje de 5 minutos, decían unas cuantas cosas. Y lo que pasa es que era como la especie de tweet de aquel momento, o sea, no existía internet, no existía nada, pero eran tweets, donde el hombre llegaba, soltaba su arenga y salía de ahí. Iba por otra casa, iban por otra casa, otra casa, otra casa, y hacían miles de visitas en un día, cientos de visitas en un día, transmitiendo los mensajes de la guerra. Toda una característica y el cine, les digo, jugó un papel importantísimo. Uno de los elementos principales que va a hacer la Comisión Krill va a ser fabricar un enemigo. Será preciso venderle al pueblo estadounidense la imagen del ogro alemán. Y ahí están los carteles de la época, el ogro alemán. Vamos, después les mostramos algunos que vimos en este programa. El ogro alemán devorando niños en Europa, los alemanes amenazando a Estados Unidos, llegarían hasta los Estados Unidos los barcos alemanes, los alemanes asesinando civiles, acabando con todo en Europa. Multiplican por 100 las atrocidades de la guerra, las atrocidades que podía estar cometiendo en ese momento el ejército alemán.
construyen al enemigo, construyen el peligro de agresión de ese enemigo, demonizan al enemigo hasta el delirio y comienzan a cambiar la manera de pensar del pueblo estadounidense, que termina siendo en 6 meses un pueblo que pedía a gritos entrar en la Primera Guerra Mundial. Les digo, el cine va a jugar un papel importantísimo en ese empeño bélico de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El mismo resultado fue en todo positivo para los estadounidenses entrar en aquella guerra, realmente muy positivo entrar en aquella guerra, y se ganaron millones de dólares. Estados Unidos salió fortalecido, multiplicado por 1000 en esa guerra. Las ganancias fueron enormes por los préstamos de guerra que hicieron a Europa, por su participación en la reconstrucción de la economía de muchos de aquellos países, por las ventas de combustible. O sea, salieron enriquecidos de aquella guerra, y el desarrollo del cine estadounidense en esos momentos, la destrucción de las posibilidades de enfrentar culturalmente la ofensiva de este cine y de otros medios de la industria estadounidense, industria cultural estadounidense, producto de la misma guerra, hacen que alcancen un nivel de impacto altísimo en las sociedades europeas y en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve parada, vamos a ver si podemos poner algunas imágenes del logro alemán, y bueno, continuamos en unos minutos. Continuamos. En los años 30, el FBI creó una oficina para promocionar su imagen en programas de radio, cine, televisión. En 1947, el Departamento de Defensa siguió su ejemplo. El Pentágono, el Cuerpo de Marines, el Servicio de Guardacostas, la Armada, los servicios especiales, tuvieron su oficina de cine y televisión y situaron asistentes especiales, oficiales, en nómina, en los principales medios de comunicación de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las principales figuras de Hollywood participaron con el gobierno efectivamente en acciones, o sea, a plenitud, podríamos decir, en acciones de propaganda. Más de 50 estrellas de cine participaron en este tipo de acción de propaganda a favor de los Estados Unidos, por supuesto, en el esfuerzo bélico que se realizaba. Más de 50 estrellas de cine. Hablábamos de Frank Capra, un importante director de cine de origen italiano, en películas como Un Gánster para un millonario, Millonario de Ilusiones, El Estado de la Unión, Qué bello es vivir. Bueno, una extensísima obra cinematográfica con varios premios Oscar ganados, un destacadísimo director de cine que pertenecía a los servicios secretos estadounidenses, pertenecía antes de la creación de la CIA. Era un hombre que tuvo un compromiso fuerte, que fue miembro de esos servicios durante la guerra y que continuó después de la guerra este tipo de vínculo con los servicios especiales estadounidenses, que jugó un papel importantísimo en la venta de la imagen de Estados Unidos con un tipo de cine que él hacía, el tipo de comedia, cine ligero, pero con una gran profundidad ideológica, con una gran profundidad de movilizar las emociones de la gente hacia determinado fin. Y sin duda, bueno, mucha gente ha disfrutado del cine de Capra, pero mucha gente desconoce que Capra, el director de cine, era además un alto oficial de los servicios especiales estadounidenses. En 1953, Alan Dulles, director de la CIA, creó un departamento para influir sobre los medios, Hollywood y las cadenas de televisión del país. Debemos recordar, como le decía, que la OSS, antecesora de la CIA, tuvo fuertes vínculos de trabajo con la industria del cine. Vínculos como la realidad. Yo le puse el ejemplo de uno de los directores más importantes de la época. Pero como ese pudiéramos enumerar muchísimos directores más de cine que mantuvieron ese vínculo con la Agencia Central de Inteligencia y que mantuvieron ese vínculo con Alan Dulles en su guerra cultural contra Europa, en el que quizás pudiéramos también dedicar un programa a hablar de la guerra cultural contra Europa, de todo lo que significó, de todo el esfuerzo que realizó la CIA y el gobierno de Estados Unidos para
vencer al socialismo en el terreno de la cultura, en el terreno de las ideas, y para lograr el dominio y la hegemonía sobre Europa y sobre el resto del mundo. Ahí, bueno, toda aquella historia de Alan Dulles y la guerra cultural realmente es extremadamente interesante. Hay muchísimo material que pudiéramos poner sobre este tema, todo lo que hizo Estados Unidos en su lucha contra Europa del Este, contra el socialismo. Y bueno, aquel gran congreso de la libertad cultural que duró años, todas las oficinas que hicieron, la operación Mockingbird, que fue fantástica en todos los sentidos, desde el punto de vista operativo, porque lograron penetrar las principales cadenas de televisión, de cine, de prensa del mundo, y no solamente las penetraron, sino compraron periodistas y fabricaron, crearon agencias de prensa, editoriales, revistas, de todo. Compraron artistas, compraron escritores, compraron músicos, bueno, crearon una ofensiva tremenda en Europa. Y dentro de eso, por supuesto, que la CIA jugó un papel fundamental, como les decía, y el cine va a ser uno de los factores más importantes. En un programa anterior estuvimos hablando de todo lo que el cine norteamericano jugó en esos años de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que el papel que jugó en la deconstrucción de la historia y en la construcción de una historia a imagen y semejanza de lo que ellos querían presentar y vender al mundo. Los lazos han sido siempre fuertes. Yo, viniendo un poquito más acá, quería mencionar el ejemplo de un autor como Tom Clancy. Tom Clancy mantuvo una relación estrecha con la agencia. En 1984 fue invitado al cuartel general cuando aquel libro que él hizo que se llamaba Octubre Rojo, donde recibió información, orientaciones de la CIA, y este libro es llevado al cine. No sé si recuerdan aquella película Octubre Rojo, tremendo, aquel submarino soviético que deserta, se pasa a la fila de los Estados Unidos. Una historia tremenda, no podemos decir que no es una película desde el punto de vista de su ritmo, de todas las emociones que libera, que crea, que provoca. No podemos negar que es una película que se puede ver, entretenida. En 1987, Tom Clancy, como parte de ese vínculo con la agencia mantenido, lleva al cine su libro Juego de Patriotas. Libro también en la misma corte, patriotero, presentando a Estados Unidos como los grandes héroes del mundo, y donde Clancy tuvo abiertas las puertas de la CIA, las puertas del cuartel general de la CIA, y tuvo acceso a toda la información que necesitó para su trabajo cinematográfico. Y no fue el único caso. Podemos citar muchos casos, pero este es el caso de Tom Clancy, que es el caso muy conocido. Cuando se firmaba Pánico Nuclear, el director de la CIA entonces, George Tenet, invitó a los cineastas a una visita especial a Langley. Después del 11 de septiembre, George Bush y Dick Cheney realizaron una visita especial a Hollywood para estrechar la colaboración en lo que ellos llamaban la lucha contra el terrorismo, o sea, la necesidad de que el cine colaborara de manera directa con el gobierno estadounidense en toda aquella guerra contra todos aquellos oscuros rincones del mundo. La famosa guerra contra el terrorismo que encabezó George Bush, y nosotros sabemos cómo empezó y cómo terminó también. Se reunieron con personajes importantísimas de la industria. Ahí estuvo la reunión que se realizó con Jack Valenti, un hombre director de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, para coordinar las acciones necesarias para promover una imagen positiva de las misiones militares estadounidenses en el exterior. Películas como La Noche Más Oscura, donde se justifica la tortura. La Noche Más Oscura es una película donde de principio a fin el objetivo central de aquel filme es justificar la censura, la tortura que la CIA estaba cometiendo en muchísimos lugares del mundo. Es justificar la tortura todo el tiempo. Vender la imagen de que, bueno, no es bueno torturar, o sea, no es legal, no es humano torturar, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo para salvar a los Estados Unidos, alguien tiene que sacrificarse para salvar a Estados Unidos, y por lo tanto, alguien tiene que torturar, tiene que violar todos los límites para conseguir ese propósito. Y ese alguien, por supuesto, tiene que ser la CIA, que se sacrifica para los pobres,
no quieren torturar, pero qué remedio, porque al final torturan para obtener información que permite destruir a los enemigos, a los grandes terroristas y capturar a Bin Laden. ¿Qué pasa? Que es una gran mentira, porque después se demostró que el uso de la tortura, la barbaridad que hicieron en el mundo entero, todo lo que hicieron en Abu Ghraib, todo lo que hicieron en las cárceles secretas, como la cárcel en Guantánamo, en la base naval en Guantánamo, que es el único lugar en Cuba donde se tortura y se desaparece gente, todo eso no le dio ningún resultado. O sea, están las denuncias hechas en el mismo Congreso de los Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, que demuestran que la información que se obtuvo mediante el uso de la tortura no representó o no jugó un papel importante en la captura y en la lucha contra el terrorismo, porque la persona sometida a esas bárbaras torturas decía lo que el torturador quería escuchar para librarse del tormento que estaba siendo sometido. Todas aquellas técnicas bárbaras de privación de sentido, aislamiento total, de choque sonoro, todas esas terapias de shock cometidas a través de la tortura por estos bárbaros para obtener información, al final fue muy poco efectiva, porque la información que se obtenía mediante el sufrimiento era una información que la gente lo hacía para librarse de una vez por todas de lo que le estaban haciendo. Hicieron horrores. Hay denuncias de muchos de los presos en Guantánamo. Hay uno que lo enterraron, simularon que lo estaban enterrando vivo. Gente, bueno, hemos visto las imágenes que ahora ahí, ya hemos visto las denuncias que ellos mismos han hecho, de todas las atrocidades que hicieron, las técnicas de ahogamiento, horrores para quebrar a las personas. Y esta película lo que trata es de justificar este tipo de cosas. Hay una película que tuvo dos versiones, Argo, una película ganadora de 2 Oscars, la mejor película y el mejor director. Argo es una película que trata sobre el tema del rescate de los rehenes en Irán y demás. Y se hacen 2 películas, o sea, hay una segunda versión de la película donde la historia que se cuenta es la historia de la participación del vínculo de la CIA con los cineastas en la acción para el rescate de los rehenes. O sea, una manera de pintar de bonito, darle color bonito a aquella acción que hicieron, real o que imaginaron hacer en Irán. Todos sabemos lo que pasó en Irán con el rescate de los famosos rehenes, que fue un desastre para el ejército norteamericano, pero trata de vendernos la imagen de que fue positivo todo aquello y que los artistas presentaron una imagen edulcorada de la acción del cine en esta acción donde trabajan en conjunto oficiales de la CIA y actores, técnicos y directores cinematográficos. La CIA, por los escándalos que se cometieron en aquellos años, tenía la necesidad de cambiar su imagen. Necesitaban crear una imagen que fuera atemorizante, pero que fuera patriótica y sacrificada. O sea, que la gente dijera eso. Si esta gente están matando, están violando, están torturando, violando todos los derechos humanos, pero es necesario porque estamos en guerra contra los terroristas y entonces si no los detenemos de alguna manera va a ser terrible para los Estados Unidos. Porque bueno, puede ocurrir un atentado, otro atentado como el del 11 de septiembre, pueden ocurrir incluso situaciones peores y por lo tanto está más que justificado que se cometan esos crímenes, está más que considerado, más que justificado que se torture para obtener la información necesaria. Un ejemplo de este, que no fue una película, no fue cine, pero fue, ya recuerdo que hay un vínculo, recuerden que hay un vínculo grande en Hollywood entre la producción de seriales para la televisión y el cine. O sea, no es ya el cine de Hollywood de los años 30, ni siquiera de los 40, ni 50, ni 60, hablando de un cine mucho más para acá, hablando de un cine ya de los 90, donde los directores, que la producción de series de televisión va a tener un papel y un impacto importante en la producción hollywoodense y cinematográfica en Estados Unidos de televisión. O sea, y estoy hablando de una serie que tuvo un gran impacto, fue 24 horas, protagonizada por Kiefer Sutherland, una serie de una acción tremenda, con un ritmo tremendo. Yo creo que mucha gente que se ha estudiado la manera en que se hizo y la manera en que la serie funciona, es acción constante, ritmo constante de acción, te mantiene todo el tiempo en tensión, todo el tiempo movilizado psicológicamente, todo el tiempo atendiendo, no para nunca. Y la actuación de Kiefer Sutherland, que fue muy buena, como siempre. Pero, ¿cuál era el propósito? Lo hemos visto toda la temporada.
Y el central propósito era ese mismo que le acabo de hablar. O sea, cambiar la imagen de la CIA, presentarnos la imagen de los servicios especiales estadounidenses. En este caso, este es un tipo que pertenece a una unidad antiterrorista. Presentarnos la imagen de los servicios especiales como gente que no quiere hacer eso, no quiere traspasar los límites, no quiere traspasar la línea, pero tiene que hacerlo porque es necesario para salvar y para proteger la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, tienen que torturar y hacer lo que haga falta para obtener la información que impidan eso, las acciones del terrorismo sobre los Estados Unidos. El fin justifica los medios y se puede emplear cualquier medio siempre que ese fin sea proteger a los estadounidenses. Y ese terrible papel le toca hacerlo a alguna gente. Y alguna gente tiene que sacrificarse por el bien de los demás, cometiendo crímenes, torturando, haciendo lo que la gente, no, la gente correcta y normal no puede hacer o no quiere hacer o rechazaría. Entonces, bueno, pobres señores de la CIA, culpados por todo, condenados por todo, condenados por los crímenes que cometieron en todas partes, por las torturas y demás, pero bueno, caramba, tuvieron que hacerlo porque estaba en juego la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la CIA no solamente guía a los cineastas, no solamente los guía, no solamente le pone dinero a la realización de proyectos, no solamente financia proyectos de cine y proyectos de televisión, sino que compra a los directores de cine, los pone en su nómina. Todo esto que estoy hablando no va a creer que no, todo esto fue denunciado en 1975 en una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que es donde se denunció y se llevó a análisis todo lo que estaba pasando en este mundo de la industria, no solamente del cine, sino en general de la cultura, y cómo se estaba utilizando de manera absolutamente comprometida todo el trabajo del cine y demás en promover esta imagen de la Agencia Central de Inteligencia, en dar ese público la imagen, que tiene que ser atemorizante. Miren qué interesante, ustedes ven cualquiera de las películas que se hicieron en estos años, donde aparecen los servicios especiales estadounidenses y fundamentalmente la CIA, y siempre nos van a dar una imagen aterrorizante, porque el papel que tienen que jugar es que nosotros sintamos que esta gente son invencibles, que son capaces de cualquier cosa, y por lo tanto los enemigos de Estados Unidos, los terroristas, tengan miedo de enfrentarse a este tipo de cosas. Y lo que se ha hecho en materia de cine ha sido tremendo. Pudiéramos hablar muchísimo del cine, del cine bélico, del papel que ha jugado el cine bélico en la reconstrucción de la historia, en vendernos una imagen de la historia completamente falsificada, completamente irreal. Yo le voy a poner un ejemplo nada más reciente, o sea, está El Último Barco, por ejemplo, está Furia, el filme que protagoniza Brad Pitt, donde supuestamente ocurre la batalla de tanques más grande de la historia. Se ocurre ahí en el sur de Alemania, una gran batalla de tanques, la más grande de la historia. Estamos hablando, ahí participan, según la película, unos 20 o 30 tanques Sherman alemán y Sherman norteamericano y unos cuantos tanques alemanes. Pero lo presentan la gran batalla de tanques, la batalla de tanques más grande de la historia, cuando realmente todos sabemos que la batalla de tanques más grande que se ha dado hasta ahora en la historia fue la batalla de tanques, y en la Segunda Guerra Mundial sobre todo fue la batalla de tanques que se da en el arco de Kursk, en la batalla del arco de Kursk entre los soviéticos y los alemanes. Ahí sí hubo, donde participaron miles de tanques. Una batalla que duró días, donde se emplearon multitudes de soldados, de equipos bélicos, artillería y sobre todo de tanques. Por eso pasa la historia como una importantísima batalla de tanques ganada por los soviéticos, y que junto con la batalla de Stalingrado y la derrota en Moscú de las huestes alemanas significó un giro en la guerra, un giro que comenzó a cambiar el destino de la guerra y que comenzó a cambiar el futuro de la guerra. A partir de ahí los soviéticos pasaron a la ofensiva y los días del nazismo empezaron a estar contados. Sin embargo, nos venden otra historia, nos venden la historia de ellos como triunfadores. ¿Quieren saber lo que pasó realmente en la historia de Fury? Bueno, sucedía que los alemanes, o sea, los alemanes, para detener la ofensiva norteamericana e inglesa, que había sido en muchos momentos desastrosa, le solicitan trasladar del este hacia Alemania un grupo de unidades importantes, y trasladan a una unidad SS de tanques SS
que haya tenido una gran experiencia combativa, que haya participado en batallas dentro de la Unión Soviética y que eran soldados con una gran experiencia militar. Lo trasladan a 6, fueron a la división Adolfo Hitler, y esa división, cuando llega a Alemania, le da una paliza a los estadounidenses extraordinaria. Estamos hablando de una división avesada en el combate, y se pone la cosa dura, y los norteamericanos le solicitan a Stalin aumentar el ritmo de la ofensiva para que los alemanes se vean obligados a trasladar tropas hacia el este de nuevo y liberar un poco la situación que ahí se daba. Si los alemanes no pudieron hacer más en esa contraofensiva que lanzan contra los estadounidenses, fue por la ayuda que le brindan los soviéticos, aumentando los ritmos de ofensiva en el este, y porque realmente las tropas alemanas y los tanques alemanes se quedan sin combustible. Si eso no hubiera ocurrido, si ya los problemas que había con el suministro de combustible y de municiones entre estos alemanes, que han sufrido golpes tan duros ya a esta altura del campeonato, nada de ese lugar ha pasado. En esa famosa batalla de tanque que dicen que es la más grande del mundo, pero es una de las tantas maneras de tergiversar la historia. Esto del último barco pasa ya, vaya, tiene un nivel ya tremendo. No sé si han visto, imagino que sí, que han visto el último barco. Ocurre una invasión extraterrestre, es un ataque extraterrestre, y deciden enfrentar este ataque extraterrestre. La marina se ponen, coordinan incluso acciones, los rusos, los chinos, los norteamericanos, por todos los empeños que realizan por derrotar la invasión. Entonces, contando, por derrotar la invasión son vencidos, no logran vencer a los extraterrestres, y queda la última posibilidad, y resulta ser que un barco, museo, que haya participado en la guerra de Vietnam, un barco antiguo, en los años 60, deshabilitado, manejado por veteranos de guerra de Vietnam, y está la bandera americana ondeando el viento, las canciones bélicas, sale a sacar la cara por el mundo, y esa vieja embarcación destruye a los extraterrestres y derrota la invasión extraterrestre. Una cosa increíble, con una música exaltada, con imágenes bélicas exaltadas, y aquel barco con aquella bandera, viento, un barco que es todo un icono de la guerra de Vietnam. Ese es el último barco, y así pudiéramos ver muchísimas cosas, muchísimas muestras del cine, donde siempre aparecen los latinoamericanos en condiciones de inferioridad, donde siempre el ejército americano aparece como un ejército poderoso, invencible, porque es la imagen que necesitan vendernos a nosotros. Si nosotros creemos en la invencibilidad del ejército norteamericano, si nosotros creemos de verdad que ese ejército es imposible de vencer, ¿para qué lo vamos a enfrentar? O sea, ¿qué lógica podría tener que nos enfrentáramos a un ejército que no podemos vencer? Ejército tan poderoso que no vale la pena intentar hacer resistencia alguna y enfrentarse a ese ejército. ¿Qué lógica tiene? Entonces, bueno, siempre nos presentan a los marines como invencibles, como inderrotables, y el cine se ocupa de esas cosas, se ocupa de vendernos esa imagen, como se ocupa de vendernos diariamente la cultura estadounidense, el modo de vida estadounidense. Yo les decía en el primer programa que hice del cine, que la gente va al cine como que va a una iglesia, aquella gran sala negra, en la época que la gente iba a la sala oscura, iba ahí a aprender de los Estados Unidos cómo se vestir, cómo hay que vestirse, qué es lo que se come, cómo hay que comportarse, qué cosa es ser un héroe, al modo americano, y era realmente como asistir a una iglesia, asistir a una gran ceremonia donde uno recibía toda la información de la mejor manera posible a través del arte sobre el modo de vida norteamericano y sobre la grandeza de los Estados Unidos. Les decía, el cine, y en la medida en que ha ido avanzando el tema de la serie, vamos a hablar un día de la serie de televisión, los papeles que han jugado en la guerra contra el socialismo, jugaron el cine y este tipo de industria de las series de televisión, que es bien interesante. Una serie como Dallas, que fue una de las primeras que se hizo con varias temporadas y con un fin muy específico de influencia cultural, de influencia ideológica sobre Europa del Este, sobre algunos países del antiguo campo socialista, el efecto que tuvo esa serie sobre ellos. Y bueno, hay muchísimos materiales más que pudiéramos estar viendo en futuros programas, que sería muy interesante poder compartir con ustedes.
Bueno, hasta aquí lo que tiene que decirle de cine. Ahora después voy a dar algunas informaciones más. Vamos a hablar de algunas cosas más que nos pueden resultar de interés dentro de esta sabatina. Y los invito, recuerden, el miércoles vamos a ver Voy con todo. Vamos a hablar otra vez de temas relacionados con este que estamos viendo acá. El viernes vamos a hacer Café Contigo, vamos a ver si podemos estrenar el Café Contigo. Y el sábado tenemos de nuevo nuestra sabatina de Daniel, que vamos a seguir ahí en nuestro empeño de llevar la verdad, nuestra verdad, a todas partes del mundo. Bien, seguimos, queridos amigos. Me pedían que mostrara la imagen del libro Enemigo. Un amigo me escribía del libro Enemigo. Tuve la posibilidad recientemente de ir a la Academia de Policía, aquí en Barbosa, y bueno, presentar este libro, una experiencia muy buena en esa escuela de policía. Ese dio una graduación, se graduaban un grupo de oficiales, mucha gente joven. Tuvimos un intercambio muy lindo en aquel lugar, muy interesante en aquel lugar. Y bueno, llegamos a ese día, presentamos ese día el libro Enemigo. Esta es la última edición. Hay otras ediciones por ahí que yo los invito a que tengan la posibilidad que la adquieran. Yo estoy pensando en la idea incluso de promover esto, la venta de estos libros, o sea, de hacerlo yo mismo, vender los libros, compartirlos, no sé lo que se me ocurre. El caso es venderlo, no, ponerlo al alcance de todo el que quiera, o sea, poner estos libros al alcance de todo el que así lo desee, de todo el que lo quiera, para que lo puedan leer. Mucha gente me lo ha pedido, sobre todo La guerra que se nos hace, que es un libro muy interesante, libro de ensayo sobre temas que tienen que ver con la guerra cultural, fundamentalmente. Libro fácil de leer, libro que al alcance de todos los públicos, hecho esencialmente para los jóvenes. No tengo ninguno ahora aquí por aquí cerca, si no se los mostraba aquí, no sé si tendré alguno en la biblioteca. Tengo la versión en italiano, yo tengo por aquí la versión en italiano del libro. Esta es la versión en italiano. La guerra que si fanno, no sé si lo dije bien. La guerra que si fanno, una preciosa edición realizada por Red Star Press. El libro que fue presentado, tuve la posibilidad de estar allá en Italia y presentar el libro. Esa es la versión italiana. Esta es una edición española del libro Enemigo, hecho por la editorial Acal. Debe estar todavía por ahí. Debe estar todavía por Madrid, por algún lado, este libro. Sé que en digital se puede comprar buscando la página esta de Acal, la editorial Acal. Pues puede encontrarse el libro Enemigo. Pueden encontrarlo, está ahí todavía en algunos sitios de venta digital. Y esta es la versión italiana también de Enemigo, hecha por Zambón. Está en alemán también, pero bueno, no tengo ningún ejemplar del libro en alemán. Y por aquí tengo El Adversario, una novela de ficción, una novela de ficción que escribí ya hace algunos años. Novela de ficción, El Adversario. Bueno, tiene unos cuantos años ya. Hubo una primera edición hecha por la editorial Plaza Mayor en el 2005, y esta que es posterior, que es del 2014, hecha por Letras Cubanas. Y bueno, estos son algunos de mis libros. Me gustaría, a lo mejor también dedico un espacio a hacérselos llegar, de manera que lo pueda adquirir, el que lo desea leer puede adquirirlo. Este libro, El Adversario, es de ficción, pero los demás son libros hechos para enfrentar la guerra que se nos hace. Un libro que yo trato de dar todos los elementos de mi experiencia personal y de mi trabajo como investigador para, bueno, ayudar a vencer la guerra que se nos hace. Y bueno, te digo, a lo mejor si logro hacerlo, convertirlo en libros digitales, pues pudiéramos pasar a venderlo. Tuve la experiencia de estar en la Academia de Policía vendiendo
ese libro, presentando el libro y conversando con los jóvenes cadetes, aspirantes a policía. Una experiencia realmente muy bonita. He estado estos días, he tenido la posibilidad de intercambiar con estudiantes, he tenido la posibilidad de estar en la Universidad de La Habana recientemente en un conversatorio sobre estos temas. Y bueno, ahí estamos tratando de hablar con la gente, de estar en contacto con la gente, de conversar con la gente. Ahora ayer quería aprovechar el programa para aclarar una cosa. Se va a salir en Granma, publicado, una aclaración con relación al tema de los viajeros cubanos. O sea, los viajeros cubanos, la gente que viaja de Estados Unidos en Cuba, sea por cualquier línea, sea el Blue, lo que sea, están sujetos a las leyes y a las resoluciones que Cuba ha dictado para la aeronáutica civil, para el turismo. Son una sola. O sea, los organismos no hacen leyes por separado. Ya está publicado en Granma las resoluciones que se hicieron con relación a la nueva normalidad y al tema del turismo, y la entrevista que se le hizo al ministro de Turismo sobre este tema, donde dice con toda claridad, y hoy va a salir en Granma, en el periódico oficial del partido, el periódico oficial de nuestro gobierno, donde aparece aclarado cómo es que se puede hacer para viajar a Cuba. O sea, no hay ningún problema con eso. Usted presenta su carnet de vacunación con las vacunas que ha recibido, no importan las que sean, todas son reconocidas en Cuba. Pero si usted no se ha vacunado y no tiene carnet de vacunación, usted con el último PCR puede viajar a Cuba. Usted se puede vacunar en Cuba. Que mucha gente me decía, no, Díaz-Canel, el presidente. Sí, el presidente lo dijo, el presidente dijo eso. No hay ningún problema con eso. Lo otro me parece un invento para crear problemas. Yo creo que eso es un invento para crear dificultades, para entorpecer la visita de los cubanos a la isla, para que la gente no se venga a vacunar en Cuba con nuestra vacuna, que ha demostrado su efectividad donde quiera que se ha utilizado, y que somos nosotros la mejor muestra de cómo esa vacuna ha mostrado la efectividad que tiene. Ha probado aquí en el terreno altísimos porcientos de efectividad en los niños, 98% en niños y adolescentes y un 92% en adultos. Lo mismo, estoy vivo gracias a haberme vacunado con Abdala, en un momento en que me contagié con una alta carga viral. Si no hubiera estado vacunado con Abdala, no estuviera haciendo el cuento, no estuviera aquí hablando hoy con ustedes, no estaríamos conversando de estas cosas. Y bueno, queridos amigos, hemos ido creciendo en YouTube, tenemos un poquito más, estamos por los 1050 suscriptores, poco a poco, hemos ido ganando terreno. En la medida que vamos ganando más espacio, pues vamos a poder hacer mucho más cosas en YouTube. Vamos a poder seguir creciendo nuestro trabajo en YouTube hasta alcanzar la mayor efectividad posible y aprovechando todas las posibilidades que YouTube nos brinda para hacer nuestro trabajo, para dar nuestro mensaje sobre Cuba. Espero que la paz reine, que la tranquilidad reine. 27 de noviembre, no podemos dejarlo pasar por alto, recordar a los estudiantes de medicina asesinados por los voluntarios españoles, por la hazaña colonial española, aquellos niños, jóvenes, casi niños, sobre los que se cegó el odio y la hazaña imperial, el odio, ese odio que quieren introducir en Cuba, que quieren revivir en Cuba como de lugar, que fueron acusados injustamente, que se fabricó un pretexto para acusarlos injustamente de haber profanado la tumba de aquel periodista integrista español, don Gonzalo de Castañón, que después el hijo vino a Cuba años después y hizo la exhumación de los restos de su padre y comprobó, lo dijo, que no se había cometido ninguna profanación, que no había ocurrido nada de lo que se decía. Y estos jóvenes fueron condenados, apresados, condenados, fusilados, 8 de ellos, ante la presunción de inocencia lógica que había, ante la inocencia demostrada que tenían aquellos niños. El cuerpo de voluntarios, aquel cuerpo paramilitar al servicio de los peores intereses colonialistas, salió a la calle, casi se insurrecciona cuando cree que van a perdonar en la vida a aquellos jóvenes
logran que se detenga una clase completa de estudiantes de medicina y logra que sean fusilados 8 de ellos. Incluso uno de los que es fusilado ni siquiera estaba en La Habana cuando sus jóvenes colegas fueron a jugar al cementerio, donde, como les digo, no cometieron ninguna de las cosas de las cuales se les acusó después. Y ese es el odio que quieren fomentar hoy en día, usando mercenarios de otro tipo, pero que son esencialmente lo mismo, utilizando personas que por dinero son capaces de hacer cualquier cosa. La están usando la modalidad. Como saben que el trabajo con la contrarrevolución no le ha dado resultado ninguno, que ha sido un fracaso casi total. Como saben perfectamente bien que el control que existe en el país, el control de los órganos de la seguridad del Estado sobre la contrarrevolución, el control del pueblo sobre la contrarrevolución, están usando la modalidad ahora de usar a jóvenes, de usar a muchachos, adolescentes, niños, que son compulsados a través de las redes sociales a cometer actos tremendos, tirar piedras, romper vidrieras, agredir personas, quemar policías. Se les pagan desde allá a través de los teléfonos. Les pagan 40, 50 dólares por destruir una vidriera, por cometer un sabotaje, por destruir un carro de policía, por destruir cualquier cosa. Le pagan 40, 30, 50, le ponen una recarga en el celular, una cosa increíble, a muchachos, sobre todo de barrios marginales, muchachos que no tienen la suficiente atención de la familia. Ahí donde quiera que nos falle a nosotros la atención familiar, pues están usando esos niños para cometer actos contra la revolución y presentarlo como una acción contrarrevolucionaria, como descontento popular a la revolución, cuando realmente no se trata de gente organizada, no se trata de gente que pertenece a una organización contrarrevolucionaria, aunque son manipulados por esta gente. Son gente que reciben dinero. Esto es muy parecido a lo que han hecho en otro lugar, lo que han hecho en Bolivia, que ponía el ejemplo otras veces, con la narrativa esa de la indignación popular, donde se usaron delincuentes, donde se usan gente marginal para cometer estos actos contra las instituciones, donde se contratan criminales para cometer asesinatos, para generar el caos y la destrucción. Está demostrado, se sabe cómo se hace. Lo han hecho en muchos lugares, lo tratan de hacer en Irán también. Bolivia les ponía el ejemplo, porque es el ejemplo cuando el golpe de Estado a Evo Morales, cómo contrataron, pagaron a niños, adolescentes, en las guarimbas en Venezuela, donde vimos también niños, adolescentes, muy jóvenes, participando en aquellos actos de barbarie. Lo vimos en Nicaragua, o sea, es una escena y un método que se repite una y otra vez. No tienen una contrarrevolución en Cuba, no cuentan con una base social en Cuba, y están utilizando entonces a estos muchachos mal atendidos por su familia, muchachos con millones de problemas, mediante el pago directo a través de los celulares, a veces por una recarga. Se ve, tira una piedra, rompe la vidriera de tal lugar, o lanza un cóctel molotov, y les enseñan cómo hacer cócteles molotov y le hacen creer que son bárbaros, que son una especie de kamikazes libertarios, y le meten 1000 ideas en la cabeza a estos muchachos, y con el estímulo del dinero los llevan a cometer cualquier tipo de barbarie. Ese es el enemigo que estamos enfrentando, ese es el enemigo que nunca nos va a perdonar nuestras ansias de ser libres, ese es el enemigo que no perdona al esclavo, ese es el amo que no perdona al esclavo haberse liberado, no le perdona ser soberano, no le perdona una isla que fue colonia, que perteneció al circuito colonial, que es frontera del imperio, no le perdonan su insumisión, no le perdonan sus ansias de libertad y de soberanía, por lo menos no le perdonan que triunfe, no le perdonan que sea inteligente, no le perdonan que tenga la capacidad de sobrevivir y de vivir y crecer por sí sola. Bueno, amigos, den like, recuérdense que es importante dar los me gusta, esto es una red social, compartan, compartan, compartan. Mientras más compartan, más lejos llega. Yo se lo quiero pedir porque no se está haciendo. O sea, yo a veces veo los videos compartidos por una o dos veces, ¿no? Hace falta compartir en los grupos donde ustedes están, hace falta compartir en todas partes para llegar a la mayor cantidad de personas posibles con este mensaje desde Cuba. Hace falta comentar para darle fuerza a esta red, para que el enemigo no pueda sacarnos de circulación como nos hicieron el miércoles pasado. O sea, les pido su apoyo en este sentido. Y nos vemos el miércoles, señores y señoras, el miércoles a las 8 de la noche para hablar de Cuba en Voy con Todo,
el viernes vamos a hacer Café Contigo, bien breve, con noticias frescas, interesantes, ocurridas en cualquier lugar del mundo. Y el sábado con nuestra sabatina, nos estamos viendo el resto de la semana. Un gran abrazo. Habló para ustedes Raúl Capote Fernández, Daniel, periodista de Granma, escritor, profesor universitario y un gran amigo de ustedes, como siempre les digo. Un gran abrazo a todos, en cualquier lugar del mundo donde estén. Un gran abrazo desde La Habana, Cuba.